saludamos y les damos la bienvenida a este evento académico que cierra en la parte académica, en la parte de conferencias, nuestra semana Estudios. Tiene por temática la conmemoración de los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos como expositores al doctor Raúl Figueroa y a la doctora Valeria Cepeda. Por un lado quiero presentarles al doctor Raúl Figueroa, conocido seguramente de todos ustedes. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estudió también la licenciatura en Geografía e Historia con especialidad en Historia Contemporánea Europea en la Universidad Complutense de Madrid. En 1987 obtuvo el doctorado en Historia por la misma universidad. Es profesor jubilado del ITAM desde agosto de este año, tras 30 años de servicio, y está dedicado a la investigación de la historia diplomática de México. Es miembro desde 1991 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue Fulbright Senior Scholar 2001-2002, adscrito a la Library of Congress, Hispanic Division. Es autor de numerosos artículos y reseñas, además de varios libros. También quiero presentarles a la doctora Valeria Cepeda. Ella tiene el grado de doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y el de maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el ITAM, institución en la que estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y en donde a lo largo de 11 años ha coordinado y ofrecido diversos cursos, entre ellos Historia Sociopolítica de México, Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea, Historia de las Relaciones Internacionales y Relaciones México-Estados Unidos. Es jefa de redacción de nuestra revista Estudios, la publicación académica del Departamento de Estudios Generales del ITAM. Ha dictado conferencias en México y en Estados Unidos y en 2016 fungió como miembro de la Subcomisión de Ingreso para el concurso público de ingreso al Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sus áreas de interés e investigación son la historia diplomática y la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, con especial atención al periodo de la Revolución Mexicana. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, es para mí un honor regresar a mi casa de los 30 años a poder dictar una conferencia. Voy a dar una visión panorámica de lo que fue la Primera Guerra Mundial, puesto que este año se conmemora el fin de la misma. Bien, se le ha llamado la Gran Guerra, se le ha llamado la Guerra Europea, y algunos de los que a posteriori han interpretado esta contienda, esta gran conflagración de 54 meses, ¿sí?, la han llamado que inició como una guerra por accidente. Los que sabemos historia sabemos que los accidentes no existen, ¿sí? Es decir, si bien se inicia el detonador, ¿sí?, es un acontecimiento trágico, el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo, que era la capital de Bosnia, recientemente incorporada al Imperio Austrohúngaro. Esto no se puede creer que fue un accidente, porque grandes historiadores, desde el gran historiador francés Pierre Renoir, nos aclaran que el estado de crisis que se venía gestando, pues prácticamente desde 10 años antes, desde 1904, que hubo distintas crisis que estuvieron a punto de llevar a la guerra, ¿sí? Hablemos de las crisis de Marruecos, de Agadir, la primera y la segunda crisis de Marruecos. Hubo distintas confrontaciones, como preámbulo están las dos guerras balcánicas,
Es decir, lo que nos explica Renovar es que el estado de ánimo, la psicología de los pueblos estaba a punto de estallar y en realidad por supuesto que no vamos a hacer una historia maniquea, ni la doctora Cepeda ni yo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es decir, en una guerra son culpables todos, por supuesto. Pero, bueno, ¿qué la desencadenó? Bueno, fue este hecho, el asesinato del archiduque, más las presiones que Austria está haciendo sobre Serbia, puesto que la sociedad secreta que lo asesinó era una asociación serbia. Bueno, las presiones que está haciendo y el famoso ultimátum, a eso se le conoce como la crisis de julio de 1914, es el preámbulo de la guerra. Y es que dura exactamente un mes, del 28 de junio al 28 de julio, ¿sí? Es decir, July, ¿sí? Porque luego no se entiende bien que se dijo junio y no es juego de palabras. Bueno, durante esa crisis, Serbia le pone Austria-Hungría le pone un ultimátum a Serbia de 10 puntos. 10 puntos que Serbia está dispuesta a acatar 8, pero otros 2 acatar de ese famoso ultimátum. Pero hay 2 que significaban pues prácticamente la pérdida de la soberanía completa, ¿no?, de Serbia, cosa que no pudo hacer. Ahora bien, estos pimenteros, Austria-Hungría y Serbia, están apoyados. Serbia está apoyada por Rusia, ¿sí?, que desde los momentos primeros de la crisis, antes de que estalle, inicia pues, la movilización de un ejército, sí, que se va acercando a las fronteras no de Austria-Hungría, sino curiosamente de Alemania. ¿Por qué? Porque Austria-Hungría y Alemania eran aliadas. Bien, también Austria-Hungría recibe de parte de Alemania lo que se llama el cheque en blanco. Cheque en blanco es, como dirían en mi tierra, en Sonora, lo que se les ofrezca, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues todo tipo de apoyo económico, militar, estratégico, pónganles todos los adjetivos, ¿sí? Y bueno, evidentemente un imperio multinacional tan valiente como era Austria-Hungría se sentó a apoyar. Y bueno, pues empieza ya después del 28 de julio al 4 de agosto, pues empieza todo el mecanismo de las declaraciones. Las últimas de las grandes potencias en entrar al conflicto fue Gran Bretaña, esgrimiendo que Gran Bretaña, desde 1831, cuando Bélgica obtuvo su independencia de los Países Bajos, de Holanda, ¿sí?, garantizaba la neutralidad de Bélgica. Y los alemanes utilizaron Bélgica, país neutral, violando la neutralidad, y eso pues fue el pretexto, ¿sí?, para el ingreso de Gran Bretaña. Pues fue la más dubitativa en todo este mundo. Francia lo tenía claro, porque las condiciones que Alemania le puso era que le entregara 3 grandes fortalezas en la frontera norte, ¿sí?, para no atacarla, es decir, que se pusiese inerte. Y por otra parte, pues la movilización del ejército ruso, la existencia pues de lo que se ha dado en llamar la Triple Entente y la Triple Alianza funcionó como relojería. Y lo que hay que resaltar también es que se va a la campaña con una euforia que no nos podemos explicar. Una euforia que lo mismo estallan de alegría los ejércitos, ¿sí? Entonces en los ejércitos solamente había hombres, ¿sí? No son los ejércitos de ahora. Las mujeres tenían un enorme papel como enfermeras, como auxiliares, como secretarias y demás. Pero bueno, pero es una efusión que, si usted compara qué está pasando en Viena, Londres, París, San Petersburgo, ¿sí?, en todos estas grandes potencias, bueno, pues parece que es una euforia. Famosa la frase
de los ingleses, ¿sí? Que decía algo así, at home by Christmas, ¿sí? O sea, que esperaban estar todos, ¿sí? Pero curiosamente que los alemanes decían lo mismo, y todo cada quien en su distinto idioma. O sea, pensaban en una guerra corta. Pensaban en una guerra corta, ¿por qué? Porque lo que tenían ellos, ¿cuál era la última conflagración europea? Pues muy lejana a las guerras napoleónicas, pero hacía un siglo, en 1815, digo, guerras generalizadas, que los internacionalistas entienden muy bien lo que es este concepto, y los que no lo deben de entender. Es decir, es aquella guerra en que hay contendientes de una parte y de la otra. No es una guerra entre dos naciones, que es una guerra bilateral, sino que es una guerra, bueno, generalizada. Bien, entonces, el recuerdo de las guerras napoleónicas quedaba muy lejano, ¿sí? Pero ¿en qué pensaban entonces? En la guerra franco-prusiana, de 1870 al 71. Una guerra que duró 6 meses, ¿sí? En la que fue aplastada Francia, y ya se tiene que firmar el Tratado de Paz, la cesión de Alsacia-Lorena y todo. Eso es lo que tenían ellos en mente. Se equivocaron, y un gran historiador militar que es Leader Hart, es un militar e historiador británico, nos explica que tal vez si hubiesen recordado lo que había sido una guerra larga, sangrienta, con todo lo que va a tener aquí, trincheras, sufrimientos enormes de la población civil, etcétera, etcétera, el antecedente realmente era la Guerra Civil Norteamericana de 1861 al 65. Nada más que los observadores europeos, pues para esto lo vieron como algo lejano. Bien, entonces sabemos que los contendientes son la Triple Alianza, Rusia, Francia y Gran Bretaña, a las que se les unen Serbia y Bélgica. Después tenemos a llamadas potencias centrales, que son Alemania y Hungría, ¿sí? Y posteriormente se le van a unir Bulgaria y el Imperio Otomano. Como es una guerra de países industrializados, bueno, va a haber mucha importancia en el uso de todo tipo de los gases asfixiantes, de las máquinas antigas. Aparecen los primeros aviones. Recordamos el papel destacado que tuvo el llamado Barón Rojo, ¿sí? El Barón de Richthofen, ¿sí? Algo un poco difícil de pronunciar en esa lengua tan bárbara como es el alemán, pero bueno, disculpen ustedes, yo hago mi mejor esfuerzo para pronunciarlo. Bueno, recordemos que bueno, pues que sí empieza a tener un papel importante. Los aviones no serán definitivos. La mayor parte de la guerra tiene, sobre todo hasta 1917, tiene reminiscencias muy del siglo XIX. Es decir, el arma principal es la caballería. La cantidad, hablamos cuando sacamos las estadísticas del fin de la guerra, hablamos de la cantidad de soldados que perecieron y población civil también que pereció, pero bueno, la cantidad de caballos fue inmensa. Esa seguía siendo el arma por excelencia. Si bien a lo largo de los 4 años, pues va declinando con la aparición también del tanque, ¿sí? Del tanque, pues, un tanque mucho más torpe, que no van a ser los tanques de las Panzer Division de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, un tanque, pues sí, torpe, ¿verdad? Pero ya es un nuevo componente. La idea alemana era, a ver si podemos ver el teatro de la guerra. Sí, muy bien, acá. La idea alemana era poner el plan, el famoso plan Schlieffen, ¿sí? ¿Qué significaba? Había contemplado una guerra en 2 frentes, es decir, este es el frente occidental y este es el frente oriental, que Alemania sería atacado tanto por Rusia como ella tenía que atacar a Francia. Entonces, el plan era muy simple. Consistía en abrir una cuña pasando por Bélgica
¿sí? Y tomar París a la brevedad posible y permitir incluso que los rusos ocupasen este lugar para después, una vez vencidos los franceses, lanzar su mayor esfuerzo hacia esa área. A esto se le conoce como guerra de movimientos. Guerra de movimientos, es decir, en que vemos una movilización grande de los ejércitos. Recordemos también que bueno, los alemanes llegaron a 25 kilómetros de París, ¿sí? El ejército, el gobierno francés de la Tercera República tiene que evacuar París y se va, como siempre que pasan estos conflictos, a Burdeos, ¿sí? A Burdeos, que está, bueno, casi por la frontera con Francia. Entonces se piensa que París va a caer, ¿sí? Pero está la famosa batalla del Marne, ¿no? El Marne es un afluente del Sena, ¿sí? Y ahí resisten heroicamente los franceses, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta que, como están avanzando mucho los rusos allá por Prusia Oriental, tienen que retirar más de 10 regimientos los alemanes. Entonces el plan Schlieffen no les funciona. A partir de este momento, ¿sí? París no cayó, hay una ciudad mártir, como que es algo también que tiene, los franceses la pronuncian de todas las formas. Yo lo he escuchado desde ¿no? Pero para aquí que nos podemos entender todos, se escribe Reims, ¿sí? Ciudad para mí inolvidable, pues como antiguo lasallista que fui, ¿sí? Ahí nació San Juan Bautista de La Salle, ¿sí? Ahí resisten heroicamente, más los regimientos que se tienen que llevar hacia el otro frente. Total, fue un fracaso el plan Schlieffen. Entonces, la segunda parte, tal vez una de las más dramáticas y la que más tienen conocimiento todos ustedes a través de películas, de todos los medios de difusión que existen ahora, de Netflix y de 20.000 formas que tienen ustedes maravillosas de estar informados, que es la famosa y devastadora guerra de trincheras. Pasamos de la guerra de movimientos a la guerra de trincheras. En el frente occidental, siguen los alemanes, logran contener en las famosas batallas de los lagos masurianos y de Tannenberg. En esas logran contener a los rusos, ¿sí? Y aquí es interesante, ¿sí? Es importante también reflexionar en cómo los alemanes lograron vencer a los rusos, porque este método, que era menos hombres pero muy bien pertrechados con las mejores ametralladoras contra grandes ejércitos. De esto va a tener conocimiento plenamente nada menos y nada más que el general Álvaro Obregón, ¿sí? Que en la técnica que están aplicando los rusos la aplicará él en las batallas del Bajío, ¿sí? Contra los villistas, para que veamos que nuestro país está más informado de lo que está pasando. Bien, la guerra de posiciones, que son la guerra de las trincheras, tendrá su máximo. Bueno, la batalla más sangrienta será Verdún, ¿sí? Que dura de febrero a diciembre, de febrero del 16 a diciembre del mismo año. Son pues 11 meses de lucha en la que perecen 240.000 alemanes y 275.000 franceses. A esto se le llama el infierno de Verdún. Por eso, mientras los ingleses están luchando en Bélgica, en Flandes, en Somme, en Ypres, ¿sí?
Y por eso la frase que después se acuñó de que la juventud francesa pereció en Verdun y la juventud británica pereció en Flandes, no es ninguna figura retórica, no es una figura retórica, es en realidad a lo que después le llamarán algunos la generación perdida, ¿sí? Es la cantidad pues, de jóvenes, porque sobre todo eran, si bien el reclutamiento era de los 18 a los 60 años, ¿sí? Pues la masa principal pues fueron jóvenes. Se cuentan que lugares como Cambridge y Oxford, ¿sí? Perdieron hasta el 50 al 60% de los estudiantes que no regresaron. Bien, los acontecimientos se van precipitando hasta llegar al año 17. En 1917 hay tres grandes acontecimientos. La intervención de los Estados Unidos en el conflicto, ¿sí? Que sería largo de relatar, pero aquí vamos a centrarnos en que declaró la guerra a partir del 2 de abril, ¿sí? De este año del 17, y entra a favor de los aliados como socio, sí, muy importante, como socio, es decir, no formará parte de la Triple Alianza. Como socio, sí, yo me reservo incluso el derecho de hacer la paz por separado. O sea, quiso, los resabios del aislacionismo y los resabios de no formar parte más bien de una coalición, ¿sí? Que saben ustedes que de una alianza propiamente dicho. Luego, pues la retirada de Rusia, ¿sí? En Rusia, el 17, y ya lo conmemoramos aquí el año pasado, pues tendrán lugar dos grandes acontecimientos. Según uso la terminología del calendario occidental, porque el otro me confunde, ¿sí? Es decir, soy gregoriano, ¿sí? Y el calendario de los rusos, y que ha sido mitificado, a mí me confunde. Bueno, en marzo, sí, para ellos febrero, es la caída de los zares, y en noviembre, para ellos octubre, es el golpe de Estado bolchevique, ¿sí? Esto que tendrá enormes consecuencias ya para el año 18. Y hay un tercer factor que no debemos de obviar, que existe pues una crisis profunda, un cansancio terrible en los combatientes. Las formas que habían funcionado al principio, las famosas uniones sagradas. ¿Qué significaban uniones sagradas? Pues que separaban la lucha de partidos, que vamos a ver que socialistas, en el caso de Alemania socialdemócratas, pero en Francia socialistas, liberales, conservadores, incluso uno que otro trasnochado monárquico, paraban la lucha de partidos. Francia era primero, ¿sí? Es decir, ya esas advocaciones ya no eran necesarias. Lo mismo en Alemania. En Alemania se logró que los socialdemócratas, que eran sin lugar a dudas el partido socialista más importante, con más recursos, con prensa, si me explico, el mejor organizado de Europa, se logra que vote a la guerra. La guerra con el pretexto de que se está luchando contra la tiranía zarista, ¿sí? Es decir, no se les dice que también van a atacar a la República Francesa, ¿sí? Y allá. Es decir, todas estas advocaciones ante la pérdida de vidas humanas y ante las condiciones pues infrahumanas en que viven en las trincheras, vemos, por ejemplo, que el general Pétain todavía no había sido nombrado mariscal, tiene que salir en ocasiones con pistola en mano, sí, con pistola en mano, a obligar a los soldados que estaban ya tirando la toalla, me explico, estaban tirando la toalla, ya estaban hartos, ya no les interesaba la guerra. Algo similar, pero más dramático, está pasando con los rusos, ¿sí? Con los rusos está pasando que está avanzando inconteniblemente el ejército ruso, ¿sí? Y bueno, después, ya con los bolcheviques en el poder, ya entramos a nuestro año, a 1918, ¿sí? Y aquí tenemos que estudiar lo que significó la paz de Brest-Litovsk. La paz de Brest-Litovsk va a significar la salida de Rusia
que en 1922 se va a llamar la Unión Soviética, pero en este momento en un gobierno en formación, porque bueno, esto está inmerso también Rusia en medio de la guerra civil. Ustedes recordarán los eseritas y todos los distintos grupos políticos de Rusia. Los bolcheviques no habían establecido completamente todo el poder, pero para ellos sí hicieron caso de una cosa, de que por qué había fracasado el gobierno provisional. El gobierno provisional, sí, que todo el mundo piensa en Kerensky, y se olvida del príncipe Lvov, otro nombre impronunciable, sí, príncipe Lvov, que estuvo los primeros 3 meses, y después está Alejandro Kerensky. Pero ambos continuaron siendo fieles a los aliados, y el pueblo, no, los soldados, los campesinos, es decir, soldados era la masa campesina de este país, eminentemente campesino, pues no querían ya combatir. No querían ya combatir, y eso fue lo que les ofreció Lenin, ¿sí? Más que ellos no entendían muy bien lo del socialismo y lo que iba a pasar, pero sí que saldrían de la contienda. Las condiciones fueron terribles para Rusia. Trotsky, en este momento, durante su breve pero importantísima gestión como comisario, ¿sí? Comisario de Relaciones Exteriores, pues él se traslada a este lugar que es Brest-Litovsk, y él hará pues esa enorme cesión de territorio, ¿sí? Enorme a cambio de la paz. Hizo también otras cosas, como era un hombre pues políglota, ¿sí? Era un hombre de una cultura pues nada común, trató ingenuamente de hacer propaganda con los soldados y los oficiales alemanes, tratándolos de convencer de que esto era una etapa más, que se acercaba a una revolución mundial y demás. O sea, trató de convencerlos, pero pues encontró oídos sordos, y los altos mandos lo que hacen es apresurar la firma del tratado. Todavía se tiene que pedir que Lenin, pues, porque esta sesión era regresar a Rusia a 1717, es decir, la 1717, la frontera de Pedro el Grande, ¿sí? Eso significaba. Pero Lenin, y eso está ya bien probado, no era un patriota, era un ideólogo, incluso un fanático si quieren, pero así como hablamos del fanatismo, normalmente se piensa en fanatismo de corte religioso, pero no, era un fanático de la revolución, de que la revolución iba a ser una revolución mundial, ¿sí me explico? Y el fanático está tan convencido que no entra en razones, ¿sí me explico? No entra en razones, no le importa esta pérdida y demás. A Trotsky sí, Trotsky sí se sabe que con lágrimas firma el tratado. Trotsky, su hombre pues más sensible, sabía lo que entendía, lo que sí significaba el retroceso para Rusia, porque bueno, a los alemanes les interesa esto. ¿Por qué? Porque hay bloqueo. Las potencias occidentales los tienen bloqueados. ¿Y qué hay aquí? Las cosechas de Ucrania, que fueron para ellos fundamentales. Bueno, pues esto es un punto de inflexión. Es decir, desaparece el frente oriental. Desaparece el frente oriental, es decir, Alemania ganó en el frente oriental, ¿sí? Es decir, desaparece. Pero la cautela alemana, que es decir, un pueblo pues nada improvisador, ¿no? Y que no es así vamos a ver cómo le hacemos, compadre. No, pero en esa precisión no se atrevieron a mandar todo su ejército hacia el frente occidental. Dejaron estacionados, ¿sí? Dejaron estacionados 1 millón de soldados en esa larga frontera. Es decir, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque tenían también miedo al contagio revolucionario, ¿sí? Porque evidentemente
los ejércitos están cansados todos, están cansados también los alemanes, que no son de acero, son seres humanos también, por supuesto que están cansados de este conflicto que no tiene fin. Bueno, 1918 va a significar la vuelta a las grandes ofensivas. La desaparición del Frente del Este permite a Ludendorff disponer de más efectivos y iniciar una gran efectiva en marzo de 1918, precisamente en la Picardía, que es el norte de Francia, donde abre una brecha de 80 kilómetros entre los británicos, que se repliegan hacia los puertos del noroeste, y los franceses que intentan cubrir el camino a París. Es decir, se trata de volver a hacer una nueva guerra de movimientos. Si bien el canciller Bethmann Holberg no contaba para nada, sí, para nada, quedó reducido a una figura decorativa. Todavía en la primavera del 18 interviene directamente en el desarrollo de las operaciones, interviene directamente el Kaiser Guillermo II, pero poco a poco, sí, su impericia y su falta de dirección va haciendo recaer el poder en el Estado Mayor alemán. Y el Estado Mayor alemán está compuesto por Hindenburg y Ludendorff. Hindenburg, que después será presidente de la República de Weimar. Ludendorff, según los teóricos de la guerra, según los estudiosos de la guerra, dicen que fue el mejor militar, ¿no? El mejor estratega en la Primera Guerra Mundial. Bien, el poder pues recae en ellos, y ese poder político y demás. Bien, hace distintas ofensivas Ludendorff, pero se tiene que detener por falta de reservas insuficientes. Por su parte, los aliados, sobre todo Gran Bretaña y Francia, para coordinar esfuerzos y no hacer guerra por separado, habían acordado en nombrar a un comandante en jefe, es decir, que las fuerzas francesas, belgas y británicas le obedecieran a él, que era el general futuro mariscal Foch. Foch inicia una serie de defensivas simultáneas en junio, y con cierta sorpresa desde junio comprueba la debilidad de las líneas alemanas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Están llegando los norteamericanos, ¿sí? Los norteamericanos, que están comandados por Pershing, ¿sí? Pershing, sí, el mismo que el jefe de la expedición punitiva, el que fracasó en la captura de Pancho Villa en Chihuahua, ¿sí? Gracias al esfuerzo no nomás de los villistas, sino de los carrancistas, ¿sí? Carrancistas que infringieron la derrota más grande que les hemos infligido a nuestros queridos primos, la batalla del Carrizal, en el que debe de quedar claro también el heroísmo que demostraron los habitantes de Chihuahua. Los habitantes de Chihuahua, entonces, ¿qué aprendió Pershing de todo esto? Pershing no era cualquiera, era un hombre muy bien de formación en West Point, y entre sus filas había dos recién egresados que después tendrían una gran participación: Patton, ¿sí? Patton y Eisenhower. Eran jovencitos recién egresados y ahí aprendieron, bueno, pues el labor del aprovisionamiento y demás. ¿Por qué perdieron la expedición? Porque no había gasolineras en Chihuahua, ¿sí? Pues simplemente, ¿sí? Porque tenían que transportar, ¿no? En todas esas llanuras, desiertos y montañas. ¿Qué aprendió Pershing aquí? Que no va a llevar
las tropas al matadero, y que Europa es una cosa, creo que un poco más seria que combatir con los mexicanos. Es decir, sí, es decir, que se iba a combatir pues, contra los alemanes. Entonces, si tardan en llegar las tropas es porque Pershing exige una preparación intensiva, ¿sí?, al menos de 6 meses, ¿sí?, precisamente para que no vayan al matadero y que no tengan una experiencia pues parecida a la que habían tenido en la llamada expedición punitiva. Bien, empiezan a llegar los norteamericanos desde noviembre del 17, pero su número ya va a ser imparable, aunque su participación ha sido discutida, no cambiaron, más bien eran para los alemanes un peligro potencial. El material de guerra norteamericano también había producido ya una inferioridad alemana y su hundimiento era muy rápido. Hacia el 8 de agosto se ve muy claro el declive alemán. En septiembre, Hindenburg y Ludendorff declaran imposible la resistencia. Declaran imposible la resistencia, es decir, están diciendo que es imposible hacerlo esto. Y Ludendorff poco después huye, ¿sí?, se va a Suecia, Hindenburg se oculta, ¿sí? Entonces, bueno, pues empieza a haber una acefalía de parte de los alemanes, ¿sí? El 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II pretendió primero quedarse con su título original. Recordemos que la unificación alemana, la obra de Bismarck, ¿sí?, que se hizo en torno a Prusia. Entonces el Kaiser intentó en primera parte, en primer momento, quedarse no como emperador de Alemania, sino como rey de Prusia. Sin embargo, pues ya no tenía adherentes. Se preocupa más por su salvación personal, ¿sí? Obtiene el derecho de asilo que se lo concede la reina Guillermina de Holanda, país neutral, ¿sí? Y entonces, bueno, pues se está descabezando, ¿sí? Se está descabezando el ejército alemán. Mientras, bueno, el 11 de noviembre a las 11 o sea, 11, ¿sí? Para los que les cuesta trabajo las fechas, es fácil de recordar, ¿sí? 11, el mes 11, a las 11 de la mañana, se firma el armisticio de los bosques de Campín. 6 horas más tarde, termina la actividad de los cañones. Ya con esto concluiré. Los historiadores siguen discutiendo cuál fue la verdadera causa del hundimiento inesperado de Alemania, sobre todo por los mitos creados por Hitler y los nazis. Se ha esgrimido una causa económica. Pues no, Alemania todavía disponía de municiones y el abastecimiento no estaba virtualmente perturbado. Se hablaba de causa moral. Los nazis, exaltados, hablaron de la pañalada por la espalda y la agitación de los socialistas y los consejos de obreros y soldados en Renania. Estos habrían debilitado la resistencia interior, pero no parece que hayan influido en la marcha de las operaciones en el frente. Es decir, la agitación mayor es después del armisticio, ¿sí?, en que se tiene que formar apresuradamente un gobierno provisional y los militares, los culpables de la derrota, se van todos, ¿sí?, le dejan todo al bueno de Friedrich Ebert y a los socialdemócratas, que en unión del partido del centro, que son los católicos alemanes, pues forman un pequeño gobierno de coalición. O sea, les tira la toalla, ¿sí?, y sobre ellos va a caer después la ignominia. La causa del hundimiento de Alemania no es económica, no es moral, es militar, punto, ¿sí? Ludendorff intentó llevar al frente 600,000 hombres más, pero tenía que sacarlos de las fábricas de armas, ¿sí? Las posibilidades estaban agotadas.
mientras los Estados Unidos preparaban 1 millón de soldados para su transporte a Europa. Ya para concluir, el caso de Austria-Hungría pues fue más dramático porque sufrió la falta de abastecimiento, la hambruna en forma más patética, y además, bueno, la descomposición de las distintas nacionalidades de este imperio multinacional era inminente, ¿sí? Entonces, incluso días antes de la salida de Guillermo, el último emperador de Austria-Hungría, Carlos I, ¿sí? Y la emperatriz Zita abandonan el país por decoro y demás. Ellos sí, guardan las formas de los Habsburgo hasta el final, y el pueblo austriaco también, pero simplemente es cuando ya no son bienvenidos en este lugar, porque las cosas van a cambiar. Les agradezco mucho y la rapidez, y espero no haberlos abrumado con todo esto. Gracias, doctor Figueroa. Como usted decía, Ludendorff es el primero que dice, ya no hay nada más que hacer. Tenemos la guerra perdida. Él sabe que la guerra está perdida, pero en el ánimo de los soldados no es así, porque acababan de triunfar en el frente oriental. Y el ánimo de los soldados es todavía de que sí le podemos ganar, pero la nueva energía que entra con soldados descansados, como los norteamericanos, que no llegan en su mayoría hasta octubre del 18, van a contribuir finalmente a esta derrota. Nada más para también Alemania también hubo situaciones, realidades que fueron muy bien explotadas después. Una es que Alemania no fue invadida, ciertamente, ¿sí? La invadida fue Francia, pero se estaba a punto de ser invadida. Eso tiene otras consecuencias, que el aparato industrial alemán quedó intacto, ¿sí? Que toda la cuenca del Ruhr, la cuenca de estas grandes, estaban los grandes troughs de la época, ¿sí? Pensemos en Bayer, en Krug, en Tyson, en todos esos quedaron intactos, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, parecía, y sí, digo, estoy de acuerdo con la doctora Cepeda, parecía que fue traicionada porque no fue invadida, sí me explico, porque no se llegó hasta las últimas consecuencias, pero estaba a punto de ser. Muchas gracias. Bueno, mi participación, más que, la parte histórica detallada, obvio se la tenía que dejar al doctor Figueroa. Mi participación es hacer un examen breve, sintético, de qué nos trae hasta hoy incluso el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué supuso la Primera Guerra Mundial a estos 100 años? Primero que nada, esta gran guerra marca el inicio de un largo periodo de 31 años que sacudió al mundo en todos los aspectos posibles: económico, político, social e incluso cultural. ¿Por qué 31 años? Porque es la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Todo está concatenado y hay que entenderlo en ese sentido. Pero también es cierto que los cambios definitivos que se van a apreciar de estos 31 años no se van a ver sino hasta después de 1945, ¿no? Eso es cierto, pero empiezan en la Primera Guerra Mundial. Pero sí es importante entonces entender cuáles fueron las consecuencias específicas de esta conflagración. Este espacio de 31 años supuso la aparición de lo que los historiadores describimos varios, entre ellos Eric Hobsbawm, como la guerra total. Algunos de ustedes ya saben este significado. No solo se luchó en una guerra en diversas regiones del orbe y se vieron involucradas muchas naciones para que fuera una guerra mundial, sino que los países movilizaron cada componente de sus fuerzas armadas, de la población civil y todos sus sistemas culturales en contra de un enemigo
que representaba una verdadera amenaza mortal a las naciones. ¿Sí? Aquí el punto era que la nación francesa, la nación alemana, la nación británica sentía que estaba a punto de perecer, no el Estado, no el rey, no el gobierno, la nación como tal, ¿sí? Y entonces lo que se representaba aquí es la existencia misma. El enorme costo humano y financiero de la guerra requirió entonces de una constante campaña propagandística para mantener la moral civil y reclutar más soldados, porque tienes que enfocar todo a la guerra, ¿sí? Entonces, esta guerra total afectó directamente a todos los grupos sociales. No hubo uno que se haya salvado y casi todas las personas de los países beligerantes se vio afectada. Si alguien no, fue porque estaba enfermo o alguna otra razón, pero todo el mundo se vio afectado. Sin embargo, los numerosos cambios que se van a observar van a permanecer mucho más tiempo que la propia guerra. La Primera Guerra Mundial fue única, tanto en términos de escala como los cambios que trajo consigo. El sacrificio humano que ya mencionaba el doctor Figueroa alcanzó cifras sin precedentes. Alrededor de 10 millones de hombres murieron en combate. No se está contando aquí las bajas civiles, ¿sí? 10 millones de hombres murieron en combate. Las restricciones económicas fueron impuestas a todas las naciones en aras de enfrentar los costos de la guerra. Todos los recursos fueron consumidos rápidamente, por eso Alemania al final ya no tenía, Rusia ya no tenía, Francia ya no tenía. Y toda esta certidumbre política, social y cultural que tuvo Europa a lo largo del XIX se esfumó. Va a venir toda una época de gran incertidumbre, que dicha incertidumbre será cubierta después por el fascismo, ¿no? Que va a recuperar de alguna manera esa incertidumbre. Veamos los cambios económicos. En primer lugar, la guerra afectó al sistema capitalista como se había conocido hasta entonces. El liberalismo económico previo tenía como concepto básico esta idea de que el gobierno debía intervenir muy poco en la economía y que su participación se iba a limitar en proporcionar las condiciones generales para que los empresarios y los negocios pudieran llevar a cabo sus asuntos. No quiere decir que no intervinieran para nada. De hecho, ya desde antes de 1914, los gobiernos occidentales pues habían ingresado paulatina y de manera adyacente al terreno económico. Habían establecido tarifas, habían protegido industrias nacionales, con la búsqueda de mercados y de materias primas por medio de la expansión imperialista. Pero ya durante la guerra, ante la situación, todos los países involucrados empezaron a controlar su economía de manera más detallada. De hecho, el concepto de economía planificada surge en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es la idea de que todo tiene que estar planificado, toda la riqueza y toda la producción debe ser destinada o enfocada al esfuerzo bélico. Y con ello surgió lo que conocemos también, otro concepto como la economía de guerra. Antes no era así, ¿sí? Antes las guerras, los dirigentes iban a la guerra, iban pidiendo prestado y después buscaban cómo pagarla y se endeudaban, etcétera. Pero aquí la economía va a estar dirigida y planificada en todos sus puntos a la guerra. Y de la mano también va a surgir otro concepto que es el famoso complejo industrial militar. Este matrimonio entre la industria y el ejército, que además va a mejorar la economía de muchas naciones, entre ellas por supuesto la de Estados Unidos. Ahora, como ya dijo el doctor Figueroa, nadie esperaba una guerra larga, se esperaba que para diciembre de 1914 terminara, y eso hizo que al principio ningún país realmente hiciera una movilización industrial, y en realidad lo que hicieron fue improvisar. ¿Sí? Improvisaron, y no fue sino hasta 1916, o sea 2 años después, que ya cada gobierno estableció un sistema de juntas, oficinas, consejos, comisiones para coordinar el enfrentamiento. El objetivo era hacer que todo el trabajo y los recursos naturales fuesen efectivamente utilizados.
La libre competencia, por ejemplo, estaba totalmente fuera de lugar. Eso ahorita no existía. Las ganancias, o sea, alguna empresa que empezara a generar ganancias era totalmente estigmatizada. El uso civil de la producción o para propósitos de lujo, pues también fue recortado al mínimo. Toda actividad económica tenía que ser aprobada por el gobierno. Incluso en algunas ocasiones, empresas que estaban en bancarrota, el gobierno entró a rescatarlas porque eran necesarias para la guerra. Y también vamos a empezar aquí a ver el inicio de empresas estatales, ¿no? Que antes no teníamos, van a surgir las empresas estatales. La idea en general, digamos, era la racionalización de la producción por el interés de la nación, ¿sí? Y todo esto que les estoy contando, en este sentido, la guerra da un nuevo ímpetu, algo que no se había dado nunca antes, que es, de alguna manera, la igualdad económica. ¿En qué sentido? Ricos y pobres, económicamente hablando, se van a unir por la misma causa. Van a sufrir las mismas penurias. ¿Okay? Todo estaba recortado, había raciones de alimento para todos, parejo. Puede ser que algunos consiguieran doble ración, etcétera, ¿no? Siempre hay mercado negro en la guerra. Pero de alguna manera hay una homologación de la sociedad en materia económica que nos va a afectar, por supuesto, en la parte social. Ahora, los gobiernos también controlaron el comercio, ¿sí? Las importaciones se convirtieron en un monopolio del Estado, donde se operaba, obviamente, bajo estricta vigilancia. Y algo bien curioso, los ciudadanos de países europeos aliados, Francia, Gran Bretaña, tuvieron que vender bajo presión las acciones que tuvieran de empresas norteamericanas. O sea, si yo era un francés que tenía acción, no sé, de la Standard Oil, vamos a poner un ejemplo, el gobierno francés me obligaba a vender esas acciones. Entonces, el gobierno francés le pagaba a ese ciudadano en francos, obviamente no valían tanto, se quedaba el gobierno con las acciones y volteaba con Estados Unidos y le revendía las acciones de Estados Unidos a cambio de dólares necesarios para la guerra. ¿Y eso qué implicó? Que Estados Unidos en la guerra, aún sin intervenir todavía directamente, se va a convertir de un país deudor, porque era un país deudor antes de la guerra, en el principal acreedor mundial. Estados Unidos va a ser el que va a financiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y este financiamiento de la Primera Guerra Mundial también nos va a explicar posteriormente por qué la crisis del 29 se hace una crisis internacional, ¿no? Ahora, esta transformación económica va a afectar a la larga la política transatlántica, ¿no? Ya Estados Unidos se coloca como una gran potencia económica, el comercio y el intercambio cultural también se va a ver afectados. La verdad es cierta es que ningún país podía en realidad juntar el dinero necesario para enfrentar este nuevo tipo de guerra, esta guerra total. Y por ello tuvieron que recurrir, pues obviamente, a la impresión de dinero, la venta de bonos, obligaron a los bancos a que les dieran grandes préstamos. Y claro, aquí en el ITAM deberíamos saber que el resultado pues, fue una gran inflación que tuvo que ser regulada mediante el control de precios, los bajos salarios. Y por supuesto que esta deuda que se contrae, sobre todo por Francia y por Gran Bretaña, va a provocar altos impuestos, no solo durante la guerra, sino en años posteriores. O sea, en pocas palabras, algo que deja la Primera Guerra Mundial es que los países de Europa hipotecaron su futuro. Y el dueño de esa hipoteca era Estados Unidos, que luego cae en el 29. Entonces, complica más el escenario. ¿Okay? De alguna manera, la vida económica europea va a dar un fuerte revés, porque para pagar esas deudas lo que va a hacer Europa es exportar más de lo que va a importar, cuando antes era al revés, importaban más, exportaban menos, y ahora viene un cambio. Y eso, por supuesto, pues nos va a llevar a un sentido o una era de proteccionismo, ¿no? Que se va a sentir sobre todo en los siguientes años. Ahora, los efectos económicos no solo se sintieron al interior de Europa. La Gran Guerra, de alguna manera, estableció un impas, un alto,
ahí estate quieto, al viejo continente, lo que va a permitir que otras regiones se desarrollen su industria. Por supuesto Estados Unidos, no solo en la parte de acreedor o de prestamista, sino que también va a desarrollar toda su industria. Pero, por ejemplo, los japoneses empezaron a vender productos como intermediarios en territorios que antes no llegaban, pero los europeos ahorita no podían, como China, la India, América del Sur, llevaban artículos europeos a esos lugares, o del mundo obviamente asiático. El caso de Argentina y Brasil es curioso, porque al no tener acceso a la maquinaria que ellos le compraban a Europa, pues van a tener que desarrollar su propia industria, y entonces también va a ser un impulso para esta parte de América Latina. En pocas palabras, la posición del viejo continente como el gran taller del mundo, el gran productor, fue totalmente erosionado, ¿no? Tras la guerra, Europa se enfrentó a nuevos competidores. La economía mundial centralizada en Europa por siglos fue desvanecida en la Primera Guerra Mundial, y con ello su supremacía económica y política va a entrar en una época crepuscular, ¿no? Entonces va a empezar a cambiar. ¿Y quién va a surgir? Pues sí, Estados Unidos, pero también Japón. Ojo, siempre nos olvidamos de Japón. Japón también en Asia va a empezar a crecer. Entonces, en cuestión económica, la guerra destroza las bases de la economía decimonónica, estructurada alrededor del liberalismo. Todas estas ventajas de especialización fueron barridas en aras de la autosuficiencia, lo que, repito, nos lleva al proteccionismo. Se daña irremediablemente también el sistema monetario internacional. Y el remedio a todos estos desajustes económicos, la verdad es que no va a ser solucionado de manera permanente, sino hasta 1945-44, con la conferencia de Bretton Woods, tras el segundo enfrentamiento de proporciones mundiales. Veamos los cambios sociales. Durante la guerra, todos los beligerantes, o los países, así como controlaban la economía, también quisieron controlar las ideas. ¿Okay? La libertad de pensamiento que se había ganado finalmente a lo largo del 19 fue desechada. La propaganda estatal y la censura se convirtieron, la verdad, en una herramienta efectiva en aras de la guerra. A nadie se le permitió cuestionar la racionalidad de las acciones bélicas. Ay, es que le está haciendo mal el comandante. No, eras traidor a la patria, porque hay toda esta idea de nacionalismo. Y es que es muy importante destacar aquí, como decía el doctor Figueroa, que la gente estaba atrapada en una verdadera pesadilla, que además no sabía ni cómo había empezado. Cada bando, ¿no?, culpaba al otro. No, pues él fue, no, fue tú, fuiste tú, nadie sabía. La verdad es que saber quién empezó, pues fue todo al mismo tiempo. Pero imagínense el desgaste, el enfrentamiento sin triunfos, sobre todo en el frente occidental, y la gran cantidad de bajas. Pues fueron pruebas muy rigurosas para la población, y entonces la propaganda va a servir para mantener esta moral civil muy alta durante los penosos años que significaron la privación de la libertad, la pérdida de familiares y seres queridos, el trabajo arduo y la mala alimentación también. Por esta razón se instaura todo un sistema de propaganda por medio de pósters, libros, discursos públicos, servicios religiosos, entre otros medios, para que llegase este mensaje nacionalista. Y por primera vez se va a utilizar, o se va a hacer uso de los medios masivos. La prensa, que ya en la guerra de Crimea se había utilizado, pero entre el cine, ¿sí? Las películas que se hacen justamente para el fervor nacionalista, los noticieros que se dan, no había televisión, entonces los noticieros que se hacen al principio para que la gente esté informada sobre el parte de guerra, obviamente era, pues estamos ganando de los dos lados, estamos ganando y estamos matando al enemigo, ¿no? Porque además el enemigo va a ser mostrado como un verdadero demonio, ¿no?, que amenazaba, como les decía yo antes, con la existencia misma, como si se tratara verdaderamente del apocalipsis. Y cada bando pues estaba convencido de, pues yo estoy bien, ellos está mal. Sin embargo, esta proyección de el otro
como un ser maligno. Cuando llegó la paz en 1919, fue muy difícil eliminar esta concepción de que el alemán es malo, obviamente en el caso ganador, y al revés, en el alemán, pues que el francés es el malo. Se quedó toda esta idea social del enemigo y se convirtieron en un verdadero obstáculo político insuperable en los años por venir, que va a acabar una vez más en otra confrontación. Debido al gran número de bajas, recalco, en Europa se perdió una generación completa de hombres, sobre todo en Francia y en Gran Bretaña. También el Estado se tuvo que involucrar en la vida individual. ¿De qué manera? A través de la conscripción forzada, ¿no? No importaba la clase social, todo hombre apto para la guerra fue llevado al frente o reclutado para la administración de la guerra. Todo el que estaba capacitado, o sea, capaz. Y esta situación y el hecho de que toda la población se convierta en un blanco militar, ya no son los ejércitos que se van fuera de la ciudad y combaten, sino que las grandes ciudades son blanco de los ataques militares. Todo esto provoca lo que yo denominaría la democratización de la guerra, ¿sí? A todos les toca parejo. La guerra es para todos, nos afecta igual. Y eventualmente esto va a dar inicio a la democratización social, ¿sí? Al principio exitosa, después por supuesto no, pero al final acabaremos otra vez en el rumbo de esta democratización. Ahora, parte de este proceso, de este cambio social, fue la participación de la mujer en la guerra. El sexo femenino ocupó puestos de trabajo que antes solo se pensaban correctos para los hombres, o que solo los hombres podían realizar. Las mujeres invadieron fábricas, oficinas, muchas desarrollaron actividades de diversa índole dentro de las Fuerzas Armadas, ya no solo las enfermeras, sino que hacían varias cosas. Por ejemplo, fueron empleadas como guardias de trenes, recolectoras de billetes ferroviarios, conductoras de autobuses y tranvías, en el servicio postal, la policía, fueron en el departamento de bomberos, llegaron a ser también bomberos, cajeras de banco, incluso, algunas incluso se dedicaron a trabajar en maquinaria de precisión, en cuestiones de logística, de inteligencia. En el campo, las mujeres que quedaron solas en el campo, pues tenían que arar la tierra. Y no crean que había tractores, muy pocas granjas tenían tractores, entonces había que arar la tierra con caballo, si es que había caballo, o a mano, ¿no? Entonces realmente el trabajo fue muy pesado. No obstante, sí quiero aclarar que recibieron menores salarios o ningún salario por realizar el mismo trabajo que los hombres. Y eso va a fomentar las primeras manifestaciones hacia la igualdad, ¿no? Y la consecución del derecho a voto a la mujer. Entonces también la Primera Guerra Mundial nos ayuda en ese sentido. Entonces se presenció en términos generales una transición social por la cual la fuerza de trabajo, pues obviamente con la participación de la mujer, aumentó en todos los países. Las vidas de millones de mujeres sufrieron un cambio drástico hacia una mayor participación pública, tanto social como económicamente. De esta manera, la Primera Guerra Mundial contribuyó a la redefinición y la reorganización del trabajo femenino. Un proceso social que venía así desde la Revolución Industrial, va a pasar, se consolida un poco en la Primera Guerra Mundial y definitivamente triunfa en la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos con los cambios políticos. Al inicio del siglo XX, 5 grandes potencias europeas dominaban el escenario internacional: Gran Bretaña, Francia, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y la Rusia zarista. Al finalizar, 3 de ellas ya no existían, ¿ok? Ni el Imperio Austrohúngaro, ni el Imperio Alemán, ni la Rusia zarista. 3 dinastías sucumbieron y fueron reducidas a la nulidad, ya sea por desintegración o por derrota. Y la caída de estos gobiernos supuso en realidad una gran desestabilización en la región, sobre todo de Europa Central y de Europa Oriental.
el mapa político se modificó por completo y dio pie, como ya había dicho, a surgimiento de otras potencias políticas, como Estados Unidos y Japón. El imperio zarista, como ustedes saben, se transformó tras la revolución de 1917 y su consecuente guerra civil, y en 1922 se convierte en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que enarbolaba un nuevo sistema político y económico ajeno y amenazante para el liberalismo político occidental. El gran imperio austrohúngaro, que había mantenido su supervivencia a toda costa en el siglo XIX, Austria-Hungría hizo todo por sobrevivir, pues no aguantó más y se fragmentó en diversas naciones, ¿no? Por ejemplo, Austria-Hungría quedó en Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Polonia, ¿no? Entre otros. Alemania, el Segundo Reich, vio disminuido su territorio, sobre todo en su parte oriental, y su poder en el centro de Europa, su peso específico, fue erosionado, ocasionando graves conflictos al interior que derivarán en el ascenso del fascismo. Por último, no me olvido del gran imperio otomano, ¿sí?, que había llegado a las fronteras europeas en el siglo XV y simplemente se redujo a la península de Anatolia, o sea, lo que hoy es Turquía. El resto del imperio se distribuyó entre las naciones vencedoras por medio de los mandatos internacionales de la Sociedad de Naciones. Por si fuera poco, la disminución política de los imperios construidos en el siglo XIX provocó que sus colonias, las cuales participaron activamente en la conflagración mundial, dejaran de creer en la superioridad de sus metrópolis, ¿sí? Se veían vulnerables estas metrópolis, y entonces van a iniciar todo un proceso que dura hasta los 70, por supuesto, para reclamar para mejorar su situación, y que eventualmente va a culminar en esta oleada de independencias y que otra vez transforma el escenario internacional. La democratización de la guerra, como le he llamado, trajo consigo inevitablemente un avance en la democracia política. Todas las autocracias y la aristocracia fueron totalmente desprestigiadas, quedaron como las culpables del horror bélico, provocando esta necesidad de avanzar hacia una mayor equidad. Los nuevos estados que surgieron de la Gran Guerra adaptaron la mayoría, casi todos, principios liberales como el constitucionalismo y el sufragio universal, en algunos casos incluyendo a la mujer. Para 1920 los gobiernos democráticos formales se extendieron como nunca en Europa. Era algo impensable, lo que no había podido hacer Napoleón 100 años antes, lo logró la guerra mundial. Y enarbolaron valores como el rechazo a la dictadura, al autoritarismo, el establecimiento de asambleas representativas, una serie de derechos y libertades como la libertad de expresión, de opinión, de reunión, porque para las sociedades que este antiguo régimen, que es el que había provocado este horror, pues ahora debía imperar la razón, ¿sí?, el debate público, la educación, la ciencia, el perfeccionamiento de la condición humana. Y claro, sin duda esto se va a revertir después de la crisis del 29, vamos a llegar a lo contrario, pero se vuelve a recuperar finalmente, ¿no? Tras la Primera Guerra, parecía que la terrible experiencia vivida había servido al desarrollo político. Los grupos socialistas que existían antes de 1914 alcanzaron un nuevo auge y por supuesto se unieron al movimiento comunista impulsado por el triunfo de los bolcheviques en Rusia. Al mismo tiempo, pero sí quiero dejar claro que al mismo tiempo que los preceptos democráticos son los que tienen más auge, la derecha radical también comenzaba su ascenso. Poco a poquito fue ganando escaños, aunque primero no tuvo tanto auge. Y sin duda, una de las causas del surgimiento de esta derecha radical y de los fascismos se va a deber a las transformaciones sociales y económicas que ya había hablado. Entonces, en este sentido, lo que quiero que vean es cómo se conectan todas estas transformaciones para dar un panorama nuevo de la vida humana, ¿no? La verdad es que estos cambios para muchos
cambiar el antiguo régimen era la traición, alteraban el antiguo orden y muchos rechazaban esos cambios. El mayor peligro para este grupo político de la derecha provenía de la revolución social, el miedo rojo, el miedo a la revolución comunista. Y por supuesto, ¿qué es lo que ven en la Primera Guerra Mundial? El fortalecimiento de la clase obrera, ¿sí? Que se va a colocar como en el centro de la sociedad, pero también de la política. Entonces, ese miedo va a hacer que surjan otras alternativas a la democracia y a la liberación y al socialismo, como la ultraderecha, que por supuesto sabremos embarcarán después al mundo en una devastadora guerra. Pero también hubo cambios culturales. Ya voy a terminar. La guerra destruyó también la confianza cultural y el optimismo que caracterizó el siglo XIX, ¿no? Toda esta vida intelectual decimonónica se vino abajo. Una nueva generación de escritores, artistas, escépticos, escribieron en un sentido pesimista. Se ve la depresión de los escritores europeos, una alienación, ¿no? Que altera obviamente, si los escritores están en este pesimismo, pues la política se ve alterada, la vida social también, incluso la filosofía de posguerra tiene un giro, y los movimientos culturales. Los estudios psicológicos de Freud, por ejemplo, muestran muy claramente o enfatizaban el crudo poder de la agresión humana, lo que era capaz de hacer el hombre, ¿sí? Y Freud decía que esta crudeza humana nunca iba a poder ser domada, aún en las sociedades modernas más avanzadas. O el filósofo alemán Oswald Spengler, con su libro El declive de Occidente, de 1918, apuntaba cómo la civilización occidental había entrado en su etapa de crisis y decadencia. Sus teorías históricas, tan alejadas del optimismo, del progreso del siglo anterior, atrayeron la atención de muchos que buscaban explicaciones de los eventos que se acababan de vivir. ¿Por qué esta tragedia? La mayor parte de los autores europeos estaban convencidos que la guerra había expuesto a una Europa enferma del corazón. En este sentido de desesperanza y crisis, detonó el surgimiento de nuevos movimientos culturales como el dadaísmo. ¿Qué es el dadaísmo? Es aquel que se rebeló, ¿sí?, frente al positivismo y frente a las convenciones literarias. Se burlaban del artista burgués y su arte, ¿no? Era como bajar un poco todo este arte elitista. Aunque el dadaísmo fue un movimiento efímero, ¿sí?, dio paso a movimientos de más largo alcance como el surrealismo, por ejemplo. Y el Bauhaus alemán, claro. Finalmente hay que apuntar a otro tipo de transformaciones que alterarán la vida del ser humano para siempre, en su totalidad: los cambios tecnológicos. Por causa de la guerra y a lo largo de esos 4 años de enfrentamiento, la ciencia tuvo que avanzar a pasos agigantados. Se desarrolló como nunca la biología, la química. La Primera Guerra Mundial fue, ya lo había dicho el doctor Figueroa, el primer enfrentamiento que atestiguó el uso de aeronaves, desde los globos aerostáticos para vigilancia, pasando por el Zeppelin alemán, acuérdense de Indiana Jones, ¿no? Y el Zeppelin se quema, y si no han visto Indiana Jones, pues véanla, hasta la introducción de aeroplanos como artillería aérea. Y esto, junto con la aparición del submarino y del tanque, aunque era un tanque prehistórico, pero bueno, ya era un tanque, serían el inicio de toda una nueva táctica de guerra que va a revolucionar la historia militar, ¿no? Y que va a desembocar en las divisiones Panzer, que serán imparables, ¿no? Junto con los Spitfire, ¿no?, que hacían destrozos terribles en la Segunda Guerra Mundial. El uso intensivo de maquinaria con fines destructivos y la gran eficiencia que se demostró industrialmente hablando, puso de manifiesto que era más importante la superioridad técnica, que la numérica, lo que vamos a apreciar en la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler comprendió muy bien esto. Recuerden que fue un soldado del frente, de poca monta, pero estuvo ahí en el frente. Pues a lo largo de la década de los 30, el objetivo de Hitler será impulsar la industrialización militar alemana, este complejo industrial militar,
y preparar así a la nación alemana para el expansionismo y la conquista de lo que él llamó el espacio vital. Por último, la intensidad y el ritmo y la velocidad de la producción pues fue llevada a sus límites ante las necesidades imperantes de la guerra, ¿no? Que todo parecía que era un juego de suma cero, en realidad. Y todo esto significó una mejora en técnicas de producción y en la organización de la industria. Así que en todos estos sentidos, económico, social, político, cultural y tecnológico, que he abreviado porque es mucho más largo, la Primera Guerra Mundial fue decisiva y transformadora. Además de las terribles pérdidas humanas, la guerra socavó la supremacía europea en política internacional, el comercio y el imperialismo. La sociedad inició su paso hacia la democratización y la economía cambiará hacia un modelo más dirigido en aras del bienestar social. El cuestionamiento intelectual dará paso a nuevas formas de pensamiento acordes con los cambios observados. La tecnología desbordará al ser humano desde entonces. En pocas palabras, el mundo no sería igual después del 11/11 de 1918. Muchas gracias.